Así que vamos a orar y pedirle la guía al Señor para este tiempo. Señor, gracias porque podemos una vez más acercarnos y estar juntos como congregación, como comunidad, como iglesia. Gracias, Señor, por tu posibilidad que nos das de estudiar juntos, interpretar juntos, poder comprender tu verdad y tu palabra en conjunto, porque esa es tu idea. No queremos decir nada que tenga que ver con la iluminación de una sola persona, sino que intentamos juntos, como iglesia, descubrir tu propósito, tu objetivo, lo que comunicás, lo que expresás en tu palabra, y por eso ayúdanos en esta mañana a estar atentos, a calmar nuestra conciencia, nuestra mente, para poder recibir lo que querés decirnos en esta mañana. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nosotros el año pasado dejamos en capítulo 20 de Éxodo, es decir, después de tanto tiempo recorrido en estos 20 capítulos, en el capítulo 20 Moisés va a contar y a expresar este encuentro entre Dios y Moisés, y Dios dándole las tablas de la ley y dándole los 10 mandamientos, los tan conocidos como los 10 mandamientos, ¿no? Y que eso es lo que vamos a analizar en los próximos domingos, y vamos a estar un tiempito ahí analizando estos, qué significa realmente los mandamientos, qué es la ley, si nosotros tenemos que tomar la ley exactamente igual como tomamos la ley hoy, cualquier ley que puedan poner ustedes hoy, ¿no? No sé, el Código Civil, el Código Penal, la ley de tránsito, cualquier conjunto de leyes, si tenemos que interpretarlas exactamente igual, si los mandamientos son prescriptivos, es decir, si yo hago algo, me sobreviene algo, como un cierto castigo, o los mandamientos son descriptivos, es decir, describen algo, expresan el carácter de Dios. Entonces, bueno, ese ejercicio vamos a hacer el domingo que viene, pero hoy, a partir del otro domingo, porque el domingo que viene, de paso aprovecho también, pero después lo vamos a comunicar, que el domingo que viene no va a haber estudio bíblico porque tenemos nuestro culto de alba de resurrección, así que nuestro culto va a ser a las 9 de la mañana, porque a las 7:15 vamos a estar en los Hilos Davis, como hacemos todos los años, ahí viendo salir el sol. Después vamos a venir a desayunar, y a las 9 vamos a tener nuestro culto, así que no va a haber estudio bíblico, así que vamos a continuar en 15 días. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso y síntesis de el simbolismo, la trama de lo que hemos visto hasta ahora de Éxodo. Y para empezar quiero preguntarles algunas cosas, como siempre. Nosotros vemos que en Éxodo hay una pelea, una gran pelea. ¿Entre quiénes? Ayúdenme ustedes. ¿Entre quién se pelea ahí? Israel y Egipto. Bien. ¿Otra pelea que vean ahí? Dios. ¿Pero contra quién? Contra el faraón. Bien. ¿No pelea con nadie más? O sea, a ver si ven a otros personajes peleando. Moisés y el egipcio. Bien, puntualmente hay un suceso donde Moisés mata a un egipcio. Después hay una pelea entre dos hebreos, pero el general, ¿contra quién pelea? ¿Quién pelea contra quién acá? Bien, el reino del bien contra el reino del mal. A ver, ¿y cómo lo vemos a eso? ¿Cómo podemos descifrar que el reino del bien está peleando con el reino del mal? ¿O Dios está peleando contra la maldad? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta, digamos? ¿Recuerdan algún... las plagas, por ejemplo? ¿Y cómo nos damos cuenta que las plagas es contra el mal y no, por ejemplo, contra los egipcios?
Bien, o sea, Belén está diciendo que hay un poder opresor que está oprimiendo a personas a las cuales quiere dejar como débiles. Bien, y entonces, ¿quién es el que está oprimiendo? O sea, nosotros en la historia leemos que el faraón está oprimiendo a los israelitas, ¿está bien? Ahora, ¿es eso lo que quiere comunicar el escritor? Eso es lo que nosotros leemos. Pero ¿qué es lo que quiere comunicar con lo que está diciendo el escritor? Bien, pero hay algo más, miren. Recuerden esto, las escrituras especialmente del Antiguo Testamento describen historias, cuentan sucesos, ¿bien? Pero en realidad tienen la intención de expresar algo más que el suceso, ¿está bien? Yo no me puedo quedar con, y ahí vamos a ver algunos ejemplos, no me puedo quedar con el relato descriptivo de lo que está ocurriendo simplemente como un relato histórico, ¿está bien? No ese es el objetivo de los escritores. Los escritores, obviamente inspirados por Dios, están usando los sucesos históricos para comunicar algo más. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 1. Y los versículos, quizás la mayoría van a estar ahí en la pantalla. Y en Éxodo capítulo 1, para que si no tienen Biblia o quieren seguir la misma lectura que voy a hacer yo, porque hago énfasis en algunas palabras. En Éxodo capítulo 1, verso 7, vamos a leer, miren. Éxodo 1, 7. Dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Les recuerda algo esto? Los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y se llenó de ellos la tierra. Bien, ¿no? Génesis, ¿tá? Cuando Dios le dijo, fructificados, multiplicados, llenó la tierra. Bien. Entonces, verso 8, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Es decir, el faraón ve que hay un pueblo que está creciendo y él lo quiere dominar. Miren verso 10. Vamos, procedamos con astucia contra él. Si nosotros leemos, vamos, procedamos con astucia, ¿con quién se está identificando el faraón? ¿Ven los datos literarios o detalles literarios que están expresando algo más? O sea, si el faraón dice, vamos, procedamos con astucia, es porque el escritor quiere que yo vincule al faraón con, ¿qué serpiente? Bien, ¿no? La serpiente de Génesis 3, la personificación del mal. ¿Y qué quiere hacer con astucia? No sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya a esta tierra. ¿Por qué tiene miedo el faraón que representa la maldad? ¿Qué tiene miedo? De ser dominados, de ser oprimidos. Entonces, ¿qué hace él? Lo hace primero. Muy bien. Verso 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, por ejemplo, de la ciudad de Pitón y Ramsés. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, ¿no? Y fructificaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajo que tuvieron que servir por causa de la opresión. Otra vez. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que hay alguien que está usando un cierto poder para oprimir a otros, porque no quiere que este grupo de personas crezca. A pesar de todo, este grupo de personas está creciendo, se está multiplicando, ¿no? Ahora, la estrategia es, no quiero que ellos me dominen a mí, entonces yo los voy a dominar a ellos. Bien, entonces ahí empezamos a ver que, de alguna manera,
la escena me muestra que hay alguien que va a identificarse con la maldad y va a oprimir a otros. ¿Bien? Entonces ahí empezamos a sospechar que la pelea no es tanto contra el faraón, no es tanto contra los egipcios, sino con lo que está detrás del faraón, que está ejerciendo eso a este pueblo especial. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, vamos a leer Éxodo 4 ahora. Este suceso lo hemos analizado. Dice Éxodo 4, verso 1. Presten atención al simbolismo que hay detrás. No tanto en el suceso histórico, porque no es lo que quiere comunicar el escritor. Miren, Éxodo 4, 1. Dice, pero Moisés respondió y dijo, ¿y qué si no me creen ni atienden mi voz, sino que dicen, Dios no se te ha aparecido? Es decir, acá Moisés está hablando con Dios diciéndole, pará, si vos me mandás a los israelitas y ellos me preguntan, ¿y cómo sé yo que se te ha aparecido Dios? Vos venís a decir, ¿no? Como ha pasado cientos de veces, que personas vienen y dicen, sí, hablé con Dios y me dijo tal cosa. Bueno, pero ¿cómo hago yo para descifrar o descubrir si realmente eso es cierto, ¿no? Entonces la respuesta de Dios en el verso 2 dice, entonces Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Por qué la vara? ¿Alguien imagina por qué una vara? Sí, era un bastón. ¿Pero tiene algún simbolismo? La autoridad. Muy bien, la autoridad. O sea, la vara representa autoridad. Después lo van a leer, por ejemplo, en Isaías 11, por ejemplo, cuando habla del Mesías, dice que va a salir un vástago de la vara de un tronco, va a salir un vástago que está hablando del reinado de Jesús. Entonces ahí tiene una vara y dice el verso 3, él le dijo arrójala al suelo, y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Y al verla Moisés huyó. Pero Dios dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Y él alargando su mano la sujetó y se tornó vara en su palma. ¿Qué quiso decir Dios con esto? La serpiente tiene un simbolismo, sí, pero la gran pregunta, ¿qué simboliza? Bien, la serpiente representa la maldad. Bien, esa podría ser una lectura, perfecto. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué le dice a Moisés, mira, agarrá tu vara, tirala al piso, cuando caiga al piso se va a transformar en serpiente? ¿Qué hace Moisés? Huye, perfecto, le da miedo. ¿Por qué me quiere contar el escritor esto? Y después dice Dios, no huyas, volvé. Agarrala, extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Sobre quién? Ahí va, ¿ven? Ahí va. Es decir, lo que está comunicando este suceso no es simplemente para que yo recuerde que, bueno, Dios le mostró un pequeño milagro, dale, tirá la vara y haz esta escena llamativa y, bueno, y así te vas a dar... No. Tiene un simbolismo. Es decir, lo que le está comunicando Dios es esta maldad que está detrás de la imagen del faraón, es lo que va a ejercer, el que está ejerciendo esta opresión sobre mi pueblo. Ahora yo te quiero mostrar a vos que vos vas a tener autoridad sobre esa maldad. Pero no una autoridad que, insisto, es tuya, la adquiriste, sino que yo te la doy a vos. ¿Está bien? Exacto. Yo te estoy respaldando, como dice Walter, te estoy respaldando y te estoy dando la autoridad para que vos tengas autoridad sobre la maldad. Ahora, ¿por qué dice extiende tu mano? A ver, recuerden estos detalles. Si yo le digo a alguien, agarra esa serpiente por la cola, ¿hace falta que le diga extiende tu mano? Aparte, extiende tu mano. ¿Significará algo más extiende tu mano? ¿Recuerdan la frase extiende tu mano en alguna otra parte? Aparece cientos de veces, pero cientos de veces.
Ujú. Ahí Belén está recordando varios sucesos, como cuando extiende la mano sobre el mar para que se divida, sobre las aguas amargas en Mara. Muy bien, Gaby recuerda también la situación de Jesús calmando el mar. En los Salmos hay mucho de eso. Por ejemplo, cuando dice, creo que en Éxodo 14 también dice que el pueblo salió con mano poderosa. Salió de Egipto, salió con mano poderosa. ¿Qué es mano poderosa? Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo qué realmente comunica para ese tiempo, porque para nosotros extender la mano es hacer esto. Pero extender la mano es tener autoridad, es decir, tomar el control sobre. ¿Bien? Tenés cierto poder. ¿Tá? Entonces ahí es donde dice, extiende tu mano, no recuerdo dónde quedamos, el verso 4. Extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que Dios, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se te ha aparecido. Ahora, pero otra vez la mano, miren. Verso 6, otra vez le dijo, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió su mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí volvió a ser como su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen la advertencia de la primera señal, creerán la advertencia de la última. ¿Qué quiere? Sí, dijo yo. Queda la cabeza. Ujú. Tal cual. Sí, exacto. O sea, interesante lo que dice Jochu, porque eh, le dice a Moisés agarrarla por la cola, pero no es un buen ejercicio hacer eso con una serpiente, ¿no? Porque queda la cabeza libre para que... Pero es como diciendo, no, hacé todo lo que no deberías hacer para que te des cuenta que vos vas a tener el control sobre la serpiente, ¿no? Sobre la maldad. O sea, hagas lo que hagas, lo hagas de mala manera o no como lo harían las personas lógicas para tomarla de la cabeza, sino que hagas lo que hagas vas a tener el control. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Claro, bueno, Sergio aclara esto de que Dios no le dice nada a Moisés por salir corriendo, ¿no? Cuando ve a la serpiente. ¿Qué harían ustedes si ven una serpiente? Lo que haríamos todos, ¿no? Huir. Ahora, esto de huir, otra vez, no es simplemente un detalle que el escritor dice, tengo ganas de poner que Moisés salió corriendo porque tenía miedo simplemente, sino que es la expresión lógica de cuando la maldad avanza, uno tiende a correr, ¿no? Y Dios está diciendo, no, tranquilo, vos tenés autoridad delegada por mí para dominar a la maldad. ¿Está? Bien, ahora, entonces, ¿qué tiene que ver la mano que ahí se transforma en lepra y no? ¿Cómo está la mano cuando está en lepra? Sí, pero débil, enferma, se va degradando. ¿Qué pasa después? Se recupera. Entonces, ¿qué fue ese proceso? ¿De qué? De muerte a vida, ¿no? De estar enfermo a sanidad. Entonces, otra vez Dios diciendo, yo tengo el poder de controlar y de transformar lo malo en bueno. Es decir, toda esta opresión en libertad. ¿Ah? Entonces, no es simplemente un suceso mágico, decir, tengo la mano llena de lepra y la tengo sana, como una expresión insisto, de algún suceso milagroso, sino que está comunicando algo más. Ahora, vamos a el que sigue, capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Sí. ¿Le atribuye? Claro.
Claro. Bueno, lo que dice Sergio es interesante también porque dice que está comunicando algo el milagro, porque el relato dice, si no escuchan la voz de ese milagro. Y uno dice, ¿cómo la voz del milagro? Claro, es un milagro, pero está comunicando algo. Entonces por eso es, si no escuchan la voz. Ahora, miren el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 9. Lo tienen ahí en la pantalla si quieren. Dice, cuando Faraón, este es otro suceso, ¿no? Más adelante. Se van a encontrar el Faraón y Moisés y Aarón y va a pasar algo. Dice, cuando Faraón os hable diciendo, haced vuestro prodigio, entonces dirás a Aarón, toma tu vara, otra vez la vara, ¿no? Échala delante del Faraón y ¿qué va a pasar? Otra vez se convierte en serpiente, lo mismo que leímos recién. Verso 10. Llegaron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como Dios había ordenado, y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y los encantadores, y los magos de Egipto también hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, uno diría, bueno, ven, esto es un ejemplo de un suceso de encantamiento. Echaron, verso 12, cada uno su vara y se convirtió en serpientes. ¿Ven? Ahí está, hicimos lo mismo. O sea, vos tiraste la vara, se convirtió en serpiente. Mis magos tiraron sus varas y también se convirtió en serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y tal como había hablado Dios, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué significa este suceso otra vez? Si la serpiente, o sea, la vara que se transformó en serpiente, se devora, y piensen en este término, ¿no? Devorar la otra vara, ¿qué está comunicando? Dos cosas, a ver. Uh-huh. Bien, ahí está. Ahí está. Entonces, lo que está comunicando es que, otra vez, el poder de Dios es mayor al poder de la serpiente. ¿Me siguen con este suceso? Es decir, el poder de Dios puede controlar a la maldad. Sigue comunicando lo mismo que vimos al principio. ¿Me siguen? Bien, ahora saltamos al capítulo 14. Estamos haciendo un repaso. Es lo que nos toca ahora antes de entrar a lo que vamos a ver el próximo estudio, que es la ley de Dios. Éxodo 14, vamos a leer desde el verso 13. Aquí es donde están a punto de pasar el Mar Rojo. Miren lo que describe el escritor. Pero Moisés respondió al pueblo, no teman, otra vez esto, no huyan, no teman, estad firmes y ved la salvación de Dios, que Él hace hoy por vosotros. ¿Por qué salvación? ¿De qué van a ser salvos? ¿Del infierno? Bien, o sea, la salvación es la liberación de la maldad. Bien. Verso 16. Y tú, alza tu vara, otra vez esto, ¿no? La vara. Extiende la mano. Ven en la frase, ¿no? Extiende la mano sobre el mar. Es simbolismo de yo tengo autoridad y tengo poder. Pero no poder, insisto, vamos a ver sobre qué. Sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Verso 20. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas. Fíjense, hay tinieblas ahí también, ¿no? Pero iluminaba la noche. Y no se acercó el uno al otro en toda la noche. Y Moisés extendió su mano, otra vez esto, ¿no? Extendió su mano hacia el mar, y Dios hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche. Y las aguas fueron divididas. Y el mar llegó a ser un sequedal. Bien, antes de seguir, ¿les recuerda algo este lenguaje? Sé que es repetitivo, pero ¿les recuerda algo este lenguaje? Las aguas de Génesis. O sea, hay un viento recio, que es el Ruach de Dios, porque le dice la palabra, que está dividiendo aguas, como en Génesis.
¿no? En Génesis hay división de aguas. ¿Qué tiene que ver esto con Génesis? Un nuevo comienzo. ¿Qué más? ¿Tiene que ver algo? Capaz que no. ¿Tiene que ver algo esto de que hay un viento que divide y que divide las aguas? El accionar de Dios. Pero en Génesis 1, ¿qué encontramos? Bien, pero ¿cuál es el resumen de eso? ¿Qué encontramos? Si uno tiene que resumir Génesis 1, ¿qué describe? La creación. Bueno, a ver, acá hay dos cosas. Uno dice la creación y otra persona dice el poder de Dios sobre todas las cosas. Son dos cosas, no diría distintas, pero son dos enfoques o miradas diferentes. Bien, el poder de Dios, dice Ricardo, crea. ¿Y qué es lo que está creando? Orden y vida. Bien. Ahora, ¿y si el relato de Génesis 1 comunica algo más que un simple hecho de creación? ¿Qué está haciendo Dios en Génesis 1? Reacomoda, pero y a mí, digamos, ¿de qué me sirve entender que reacomoda, digamos, que para la visión teológica, digo? Bien, está mostrando un límite sobre el avance de la maldad en Génesis 1. Es interesante eso, porque ya es otra mirada. O sea, nuestra mirada estaba enfocada en la creación, ¿no? Que Dios dijo, bueno, ahora quiero crear este universo. Pero ¿será lo único que está comunicando Dios ahí? ¿O hay algo más? Autoridad y soberanía sobre la naturaleza, perfecto. Bien, ¿y algo más? ¿Es eso solo? Está iniciando el plan redentor. Fíjense, ya es otra cosa esto. Ven que ya no es simplemente un acto de creación, sino que está iniciando el plan de redención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está redimiendo Dios en Génesis 1? La tierra. ¿Cómo nos damos cuenta que está redimiendo la tierra? La saca de debajo del agua. Es decir, Él divide las aguas y aparece lo seco. Y es ahí donde coloca al ser humano. ¿Y qué? Sí. Sí. Bien, bueno, Sergio dice que está también como limitando el poder de Satanás. Bueno, pero la pregunta es cómo nos damos cuenta. Por eso, la pregunta es, ¿dónde hay redención en Génesis 1? ¿No? Si ese es el proceso de redención, al cual coincido, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿dónde lo veo? Bien, entonces la redención es, hay algo que está en tinieblas, todo lleno de agua, están los abismos, hay alguien que interviene y ahora hay luz que controla tinieblas, hay alguien que controla las aguas, las divide, hay alguien que permite que lo seco salga de debajo del agua y es ahí donde coloca al ser humano y toda la humanidad, ¿no? Y ese es el lugar de encuentro. Entonces eso es redención. Todo el tiempo. Bien. Ahí está, Cris hace la aclaración muy buena de cómo Dios está separando. Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de las aguas, separa lo seco de lo mojado. Dice, esto es bueno, esto no es bueno, ¿no? Y empieza a hacer una separación. Sí. Uh-huh. Alabando, claro. Claro, Dios está diciendo, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y uno se pregunta por qué está repitiendo eso, porque probablemente después en el capítulo 2 va a decir, y vio Dios que el hombre estaba solo y eso no era bueno para Dios.
Pero después en el capítulo 3 está el ser humano que quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y la mujer dice, para mí esto es bueno y es agradable. Entonces es la que está determinando ahora lo que es bueno y es malo, es la humanidad y no Dios. ¿Ven el contraste? Si hay un Dios que está determinando esto es bueno, esto no es bueno. Y después el hombre en el capítulo 3 está diciendo, esto para mí es lo bueno y lo malo. Y ahí es donde hay una separación. Pero, ¿por qué digo todo esto? Y volvemos a Éxodo 15. Porque hay un lenguaje que estamos descubriendo que se vuelve a repetir. Porque podemos decir que el Éxodo es una plantilla que se puede aplicar al Éxodo, pero también se puede aplicar a un montón de sucesos en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis. Por ejemplo, más adelante, cuando Jesús muera y resucite, también puede aplicarse eso. Puede aplicarse cuando el pueblo de Israel fue devorado por Babilonia y estaba encerrado ahí, y cómo ellos estaban exiliados y después hay un éxodo, una vuelta otra vez a la tierra prometida. Pero miren el lenguaje, y vamos a avanzar porque si no, no llegamos. Dice Éxodo 15, verso 2, Dios es mi fortaleza y mi cántico. Este es el cántico que hacen después de cruzar. Y me ha sido por salvación. Otra vez, ¿por qué salvación? ¿De qué fueron salvados? ¿De qué fueron salvados? De la maldad. Bien. ¿Fueron salvados de Dios? No, ¿no? ¿Fueron salvados de Dios? No. Bien. Verso 3. Dios es varón de guerra. Ajá. ¿Contra quién peleó Dios si es varón de guerra? Otra vez la pregunta. ¿Contra quién peleó el varón de guerra? Ahí está. O sea, peleó contra el faraón, sí. Pero no, el escritor no quiere que yo vea que peleó contra el faraón, sino contra quién peleó. Contra la maldad. Porque en lo que está Dios insistente es con exterminar a quién. Dije mal la pregunta, ¿no? ¿Exterminar a qué? A la maldad. Ese es su gran problema. El gran problema del ser humano es que no pudimos dominar a la maldad en Génesis 3. Cuando se nos dio autoridad para dominar, apareció la maldad y no la pudimos dominar. ¿Y la maldad qué hizo? Nos tragó. Nos tragó. La maldad hizo lo que hizo este animal con Caín. Dios le dice a Caín, el mal está agazapado a la puerta. Si está agazapado, ¿qué es? ¿Pero qué es si está agazapado? Un animal. Otra vez un animal que representa la maldad, que está agazapado para comerse a Caín. ¿Y qué le dice Dios a Caín? Vos tenés el poder ¿para qué? Para dominarlo. Ahora, ¿quién domina a quién? La maldad se traga a Caín. Y Caín, en tema figurado, ¿no? Y Caín asesina a su hermano. Entonces, como la maldad ejerció dominio sobre nosotros, nosotros terminamos matándonos unos a otros. Y eso es lo que está ocurriendo en el Éxodo. Dios está peleando contra esa maldad que nos ha dominado. ¿Para qué? Para que podamos ser libres de esa maldad y vayamos al monte Sinaí para que Dios nos dé su propia ley, su carácter, para que ahora, liberados de la maldad, podamos expresar lo que no hubiéramos podido expresar si la maldad nos domina. ¿Se entiende? Entonces sigue diciendo, verso 4, arrojó al mar a los carros del faraón y a su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrirán. ¿Qué es esto? Si yo me tengo que quedar con el relato histórico, bueno, y literal, díganme qué significa los abismos los cubrirán. ¿Qué simboliza los abismos los cubrirán? Ahí está. Ahí está. Entonces, se dan cuenta que no es simplemente un relato de algo que está sucediendo simplemente, sino que hay un simbolismo detrás. Los abismos los cubrirán. Como piedra descendieron a las profundidades. ¿De qué me sirve a mí saber que descendieron a las profundidades si están ahogados? ¿Qué son las profundidades? ¿Ven? Ahí está. Este reino donde la maldad se retroalimenta.
Ahora, verso 6. Tu diestra, otra vez la mano, oh Dios, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Dios, aniquila al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Ahí está, ¿ven? Ahí está. El enemigo no era Faraón. Aunque la maldad está tomando la vida de Faraón, está personificada en el Faraón, pero el relator quiere que yo entienda que hay algo que nos estaba esclavizando y que no es simplemente el Faraón, sino que es la maldad, es la serpiente. Por eso nos da todos esos datos literarios en Éxodo capítulo 1. Con la grandeza de tu majestad derribas tus oponentes. Otra vez los oponentes, ¿no? Enviaste tu furor, los tragó como hojarasca. ¿Qué cosa los tragó? ¿Ven que usa el mismo lenguaje? Los tragó. ¿Quién los tragó? El furor de Dios, sí, obviamente por medio del abismo, ¿no? Los tragó. Con el viento de tus narices, otra vez el viento, ¿no? El espíritu, se amontonaron las aguas. O sea, el viento de las narices de Dios amontonó las aguas. Esto no es un relato, otra vez, histórico. Está comunicando material teológico. Fluyeron erguidas como dique. Los abismos se cuajaron. ¿Qué son los abismos? En el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. O sea, hay una maldad que te quiere, otra vez, comer, ¿no? Desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Otra vez mi mano, ¿no? Y ahí puse Génesis 49, porque usa el mismo lenguaje hablando de una persona. Dice, Benjamín. Estamos en Génesis 49, 27. Benjamín, lobo depredador. O sea, ¿Benjamín era un lobo depredador? No. Benjamín, para ser descrito como es su carácter, le dicen lobo depredador. En la mañana devora la presa y por la tarde repartirá despojos. Es exactamente la misma frase que aparece ahí cuando dice que el enemigo me iba a perseguir, me iba a apresar la presa y va a repartir mis despojos. Eso quiere hacer la maldad con nosotros. Y el que sigue, creo que es Éxodo 17, si no me equivoco. Puede ser ahí, en Éxodo... No, sigue Éxodo 15. Dice Éxodo... 17, ahí está, 17, verso 5. Miren, saltamos un poquito más adelante. Dice Éxodo 17, perdón. Y Dios dijo a Moisés... Ya pasamos el mar, estamos a punto de entrar a la tierra prometida o encontrarnos ahí en el monte Sinaí. Y dice, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano, otra vez la vara, ¿no? Que golpeaste el Nilo y anda. He aquí yo estoy delante de ti y allí en la peña de Oreb y golpearás la roca y saldrán aguas de ella. Así beberá el pueblo. Y Moisés hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Entonces, ¿por qué la vara, no? Otra vez. Entonces, porque es autoridad. Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escoged varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. ¿Recuerdan este suceso, no? Moisés levantaba las manos. ¿Quién avanzaba? Bien. ¿Por qué? ¿Qué poder había en la mano de Moisés? La vara. No es la mano. Es la vara que representa la autoridad. Cuando la vara está en alto, el pueblo de Israel avanza. Cuando él bajaba, Amalek prevalecía, ¿no? Y saltamos al otro. Éxodo 18, ahí está. Miren lo que dice acá. Y el nombre del otro, está hablando de sus hijos, era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda. Porque Eliezer significa Elí, Dios, Ezer, ayuda. Dios es mi ayuda. Y me libró de la espada de Faraón. ¿Ven? Me libró del poder de la maldad. Relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino y cómo Dios los había librado. Y se regocijó Jetro de todo el bien que Dios había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios, y Jetro exclamó, bendito sea el Dios que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Cuando dice de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, ¿qué está diciendo? Del poder, ¿no? Del poder de la maldad que había en Faraón. Y él ha librado al pueblo de la mano de Egipto. Ahora sé que Dios es mayor que todos los dioses. ¿Ven? Ahora sé que Dios tiene más poder.
pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. ¿Cuál fue el problema de Faraón? ¿Cómo? Se creía Dios. ¿A dónde lo vemos eso? Lo acabamos de leer. ¿Qué hicieron? En el último versículo, en el 11. Se ensoberbecieron. ¿Qué es ensoberbecer? Llenarse de orgullo. ¿Ven que siempre lo mismo? ¿Quién se llenó de orgullo en Génesis 2, 3? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de Caín? Los celos. ¿Ese fue el problema de Caín? Creer que él merecía más que su hermano. Entonces, ¿cuál es el problema? Es siempre lo mismo. O sea, es mi consideración. Yo cuando me creo superior a otros, como hizo el faraón, ellos están creciendo, yo quiero ser más que ellos, entonces yo los tengo que dominar. Caín dice, si van a elegir a Abel por encima mío, no, Abel tiene que estar por debajo, yo soy el primogénito, el poder lo tengo yo. Entonces, Caín está tomando esta postura de yo soy superior a vos. Entonces lo que estamos viendo en síntesis, para terminar, es que lo que Dios está haciendo, miren, ahí lo anoté, lo voy a leer porque va a ser mejor que lo explique. Por lo tanto, el juicio de Dios contra el faraón es tanto un acontecimiento histórico particular, porque es un acontecimiento histórico, no estamos diciendo que no existió, no, al contrario, fue un acontecimiento histórico, pero fue un símbolo de la victoria final de Dios sobre todos los sistemas del mal. El faraón, cuya destrucción se describe vívidamente en el Éxodo, se erige como un símbolo de los poderes mundanos que se oponen a Dios. ¿Ven? Es un símbolo de los poderes mundanos que se oponen a Dios. Desde esta perspectiva, el gobierno del faraón sobre Egipto se convierte en un microcosmos, o sea, un arquetipo, un ícono de la lucha cósmica entre Dios y las fuerzas del mal. Además, esta tipología ofrece esperanza para la vindicación definitiva del pueblo de Dios. Así como Dios liberó a los israelitas de las garras de un gobernante tiránico que simbolizaba el mal, también persiste la promesa de que un día Dios erradicaría toda forma de maldad, o erradicará toda forma de maldad. En el Nuevo Testamento esta promesa encuentra su cumplimiento en la persona y obra de Cristo, quien mediante su muerte y resurrección derrota decisivamente los poderes de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Que lo que me está graficando, lo que hemos visto en Éxodo del 1 al 20, no es simplemente un suceso, no es algunos milagros, no son ciertas plagas, sino que es la lucha de Dios contra la maldad. Él está desesperado por cortarle el poder a la maldad que ejerce, ese poder que ejerce sobre nosotros la maldad, y que no nos permite ser libres de esa maldad para poder expresar el carácter de Dios. Por eso cuando Dios libera de la maldad, no del faraón, no de Egipto, sino de la maldad, libera a su pueblo, lo que te quiero comunicar es que ahora que estás libre de la maldad, yo puedo darte mi carácter, puedo expresarte la ley de Dios, que es lo que vamos a ver en los próximos estudios, para que vos puedas ser libre para expresar amor a otros, servicio a otros, humillación, rendición. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no es simplemente una historia contada para decir qué lindo, y esto pasó hace mucho tiempo, qué linda historia. No es una historia, simplemente. Es un relato que comunica la verdad teológica de que Dios tiene autoridad sobre la maldad. Que Dios quiere erradicar la maldad, que la salvación está circunscripta en la idea de que Dios quiere liberarnos de aquel poder opresor, pero no del faraón, no de Roma. ¿Se entiende cuando digo esto? Es decir, los judíos dicen, hay un poder opresor que me está oprimiendo y se llama Roma. Mentira. El poder opresor que te está oprimiendo es la maldad que está trabajando en tu corazón. Eso es lo que no entendieron los judíos. Por eso decían, ¿y cuándo vamos a ser liberados de Roma?
No sé si yo no vine a liberarlos de Roma, porque el problema no es Roma. El problema es la maldad que hay en el corazón de ustedes, que no les permite expresar el carácter de Dios. Entonces, toda la historia de la Biblia tiene una sola intención. Una sola intención. Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Y probablemente esta simiente de la serpiente va a hacer daño, ¿no? Pero va a aparecer uno, la simiente de la mujer, que va a terminar, le va a dar un golpe mortal a la maldad. Por eso es la serpiente, el problema es la serpiente, y no estoy hablando de la serpiente otra vez, lo que se arrastra, sino que es la maldad, que está personificada en la serpiente, en el faraón, en Nabucodonosor y en tantos otros. Y en Apocalipsis está representado como el dragón, que va a terminar su poder y va a ser arrojado. Es decir, ahí es donde termina la historia de que Dios le quita el poder a la maldad. Eso es lo que comunica la historia bíblica. Sí, Sergio. Uh-huh. Exacto. Ese es el resumen, ¿no? Es Dios usando la imagen del faraón para demostrar que él realmente tiene la mano extendida, la diestra llena de poder, para destruir. Dios no tenía problema con el faraón, ¿eh? Y no alcancé a leer el tema de por qué significa que endureció el corazón. Es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Pero Dios lo que está diciendo, yo no tengo problema con el faraón, pero si el faraón se abraza a la maldad, yo a la maldad tengo que quitarla de medio de ustedes. Entonces, lo que está graficando el simbolismo de toda la historia es Dios haciendo todo lo posible para quitarle el poder a la maldad, para que esa maldad nos dé libertad y podamos expresar el amor de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana, porque hemos podido hacer este repaso de Éxodo del 1 al 20. Y hemos visto en un montón de situaciones y relatos, historias, donde hay una serpiente que se devora a otra, donde hay una vara extendida, hay aguas divididas. Todo un lenguaje que quizás es extraño a nosotros, lejano, pero que en el lenguaje bíblico es tan lógico y tan natural que podemos interpretar que tu deseo siempre fue controlar todo aquello que no genera orden, que no genera amor, que no genera una disposición de servicio. Desde el inicio, desde Génesis 1, que tenés el plan de redención, sacando a la tierra de la maldición, de las tinieblas, de las aguas, rescatando a las personas de las aguas. Ese es el gran patrón bíblico, donde vemos que desde ese momento hasta el final, tu deseo es transformar la muerte en vida. Tu deseo es transformar lo que está en desorden en orden. Lo que no funciona en algo que funciona. Aquello que odia en algo que ama. Aquello que oprime en aquellos que sirven a los demás por amor. Y estamos en ese camino, Señor, como iglesias para poder liberarnos de verdad de este poder opresor de maldad, para poder ser libres y expresar ese carácter precioso y perfecto de tu Hijo Jesús. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén.